Diputado Adrián Oliva, está fragmentado ese grupo de indígenas que en algún momento respaldaron al presidente Evo Morales y que estuvieron con él. Se ha fragmentado el corazón de esta raza que lo que más le duele es que ataquen a la madre tierra, como lo manifestaron en las diferentes marchas. Yo creo que sí, como se están fragmentando muchos sectores que inicialmente estaban aliados al gobierno, pero que no encuentran respuestas concretas en él. Hay que recordar que en diciembre del año pasado el gobierno duplicó el precio de los carburantes en Bolivia y eso generó un cisma con muchos sectores sociales y laborales que lo apoyaban. Después de eso se identificó la presencia de un general de la República, miembro del Ministerio de Gobierno, comprometido con hechos de narcotráfico, que ha también generado un segundo cisma en el gobierno del presidente Morales, porque estaría confirmando este extremo de que el gobierno ha sido penetrado por el narcotráfico. Han habido otro tipo de problemas como es el TIBNIS, en el que los indígenas de tierras bajas de la Amazonía boliviana se han manifestado en contra de una política gubernamental y han expresado una posición distinta, que no está siendo interpretada y tampoco que está siendo respetada. Y por último, la mayoría de los bolivianos hemos votado nulo en una elección que ha sido convocada por el gobierno, que ha sido convocada por el partido de gobierno y que en definitiva da cuenta de que en Bolivia está cambiando la correlación de fuerzas. Un solo tema que me parecía fundamental anotar, la consulta previa yo la entiendo como una consulta que se realiza antes de tomar una decisión. Aquí debiéramos hablar de consulta posterior para corregir la posición del senador, porque se aprobó la construcción de una carretera, se inició la obra, se intentó ejecutar la misma en un parque nacional y después de que se presentan las protestas se quiere hablar de consulta previa e informada. Sí. Defensor del Pueblo Rolando Villena, para terminar, ¿usted cree que es necesario que se reúnan nuevamente los indígenas que representan a este parque del TIBNIS y que lleguen a un consenso para determinar qué va a pasar con el futuro de esta región? Efectivamente, este es un tema que necesariamente debe pasar por una consideración en serio, en profundidad, y el único escenario como instrumento de participación democrática colectiva es el derecho a la consulta, con todos los rudimentos que esto tiene. Estamos hablando del derecho a la consulta libre, previa, informada y de buena fe. Esto debería haberse hecho antes, pero de todas maneras, estando ya en un momento de inflexión, y queremos para que esto no continúe en ese proceso, y haciéndome eco de las palabras del senador, yo creo que podríamos todavía ponerle el máximo empeño para que a nivel de la Asamblea Plurinacional este tema sea debatido, pero en términos de permitir y posibilitar que el derecho a la consulta, volviendo en realidad a foja cero, es decir, foja cero digo, no tendría que seguirse insistiendo, por ejemplo, con un reglamento que es resistido para su aplicación, entonces menos todavía porque no hay ni siquiera firma. Entonces conviene hacer una evaluación del tema y trasladarlo al escenario donde debe verdaderamente ser considerado y definitivamente tomando en cuenta la decisión que se haga a través de la aplicación del derecho a la consulta, empezar a legitimar aquello que en la marcha de los indígenas habían luchado, habían conseguido tras 64 días de una larguísima marcha que les llevó hasta la ciudad de La Paz. Pues, Defensor del Pueblo de Bolivia, señor Rolando Villena, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24. Al contrario, buenas noches. Senador Adolfo Mendoza, para despedirnos, ¿usted cree que el narcotráfico ha penetrado estos movimientos indígenas y está buscando alguna clase de interés en este parque TIBNIS para desarrollar sus actividades ilícitas? El problema del narcotráfico en esa zona tiene larga data. Por lo menos viene de la década de los 60 del siglo pasado. De hecho, ya existían un conjunto de sendas que cruzaban por el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure, aún antes que se declare Parque Nacional en la década de los 60, para el procesamiento de cocaína en la zona más baja, en las estancias de Techo de Paja, de Suárez, que fueron reconocidos narcotraficantes en la década de los 80.
Obviamente, mientras menor control estatal se tenga en la zona, mayor posibilidad de acción tienen los narcotraficantes. Precisamente por eso es necesario discutir seriamente la ley de protección del TIPNIS para ver cómo al mismo tiempo se ejerce un control estatal para que este tipo de actividades que se suceden porque no hay presencia del Estado disminuyan y en su caso se erradiquen. Por eso es importante retornar al concepto de la consulta previa, libre e informada. Por eso es necesario aplicar este mecanismo vital de la democracia participativa y ojo, que la consulta previa, libre e informada nunca es tarde. Un derecho se lo garantiza, un derecho se lo cumple y si es que no se lo hizo, no se lo puede postergar ni negar. Senador Adolfo Mendoza, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24. Gracias a ustedes. Buenas noches. Diputado Adrián Oliva, ¿usted cree que los movimientos indígenas se han politizado? Bueno, yo creo que hay movimientos campesinos, de colonizadores, de cocaleros que están politizando el conflicto, porque la cocaína se produce con coca y el TIPNIS es la región natural de expansión de la producción de coca en la región del Chapare, en la región central del país donde se produce la mayor parte de la coca que va al narcotráfico. Por tanto, lo que está en juego acá es el interés de quienes pretenden ampliar la frontera agrícola, la producción de coca y por tanto la producción de cocaína. Daría la impresión de que los indígenas estuvieran protegiendo un negocio ilícito cuando lo que están haciendo es denunciar que hay otro sector que lamentablemente está vinculado a un negocio ilícito, directa o indirectamente, está tratando de presionar para ocupar sus tierras, sus territorios y producir coca. Eso es algo que nadie lo puede discutir y que lamentablemente está dando cuenta de dónde están los verdaderos intereses para entrar a ese parque, para producir coca en ese parque y el día de mañana cocaína. Diputado Adrián Oliva, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24. Muchísimas gracias a ustedes. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter @ntn24. A Segurizati, NTN24, la noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. NTN24, 3 años de información de latino para latino. Buenas noches.